Oye, me gustaría saber un poco más de la resiliencia. Platícame qué es la resiliencia. Bueno, la resiliencia puede ser definida como la capacidad de rebotar en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Y yo creo que en esta semana hemos estado platicando un poquito sobre precisamente la resiliencia en los jóvenes y vimos cómo en medio de una dificultad no tienen esa capacidad de cambiar su manera de pensar, de cambiar y decir, las cosas tienen que ser diferentes, no tiene que haber una predisposición a esto. ¿No? Y ya ves que inclusive hay una generación que le llaman la generación de cristal. Uh-huh. Obviamente estamos hablando de gente joven, pero también hay gente adulta, gente que no es ya tan joven y que se le dificulta poder salir adelante de alguna situación, algún problema, que no rebota, así como tú lo dices, en cuanto a la resiliencia, que no rebota adecuadamente y no sale rápido de ese problema. ¿Qué opinas acerca de eso? Me gustaría leerte Romanos 12:2, creo que es un versículo que nos puede ayudar mucho a entender qué pasa en nuestra mente. Y dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Fíjate qué interesante, o sea, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Esta semana platicaba con algunas mujeres, y una de ellas me preguntaba, ¿qué pasa si yo tengo predisposición a la depresión? Mi mamá es una mujer depresiva, mi abuela fue una mujer depresiva, las mujeres de mi familia son depresivas. Y lo primero que yo pensé mientras ella estaba platicándome esto, dije, no, yo creo que si tenemos esa predisposición a un pensamiento negativo, vamos a condicionar todo nuestro organismo porque las neuronas de los pensamientos se activan. ¿Por qué mejor no tener una predisposición a ser exitosas? Una predisposición a resolver a vivir diferente. Exactamente. Y sabemos que sí hay un ADN, sí hay una cierta herencia espiritual, lo sabemos, pero se le puede dar la vuelta. Claro. Se le puede dar la vuelta al problema, se puede romper con todo aquello y se puede vivir diferente y se puede vivir mejor. Claro, en la Universidad de Oxford, no recuerdo cuáles son los científicos que generaron este estudio, ellos encontraron que nuestros pensamientos modifican el ADN. O sea, fíjate qué tremendo. Sí puede estar en nuestro ADN, sí puede haber genética, sí puede haber predisposición genética, pero nuestros pensamientos hacen que se active o se desactive. Entonces, podemos cambiar con un pensamiento conforme a la palabra de Dios, con un pensamiento como Dios nos lo quiere dar, podemos cambiar esa predisposición y podemos rebotar en medio, o sea, podemos tener resiliencia en medio de todas las dificultades. Yo recuerdo cuando nuestro hijo, el más pequeño, me dijo, es que yo soy de la generación de cristal. ¿Qué generación de cristal? Ni qué nada. O sea, la generación de cristal se fractura, se quiebra, como tú bien lo dijiste. Y yo dije, no señor, ¿qué generación de cristal? Ni qué nada. Usted es un niño conforme al corazón de Jesucristo y nada de cristal. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Definitivamente. Y es que el primer mensaje que nos vinieron a traer todas estas figuras bíblicas, desde Juan el Bautista, los primeros apóstoles, inclusive nuestro Señor Jesucristo, es arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar. Y podemos cambiar nuestro enfoque, podemos cambiar nuestra manera de vivir, podemos hacer las cosas mejor. Pero la decisión está en nosotros. Exacto. El libre albedrío es algo que está comprobado científicamente que existe, y cuando tú tienes una libre decisión, que tu voluntad está pegada a la palabra de Dios, realmente todo tu organismo y todo tu sistema y tus generaciones cambian. Pero mira qué interesante, y te cuento esta idea que te digo, en nosotros está la decisión, y precisamente se me viene a la mente cómo escuchamos a mucha gente que tiene esta doctrina, o voy a decirlo así, de esta manera, esta doctrina, donde ellos le piden al Señor que el Señor los cambie, pero no toman la responsabilidad de ellos hacer un cambio. Y esto es verdaderamente muy importante, porque el mensaje de arrepentimiento es que nosotros hagamos el cambio, que nosotros empecemos a hacer las cosas diferente, que caminemos por fe,
que vivamos de una manera distinta. Y también podemos verlo desde un punto de vista de enfoque. Si nos empezamos a enfocar en las cosas buenas, en las positivas, en una manera diferente de vivir, buena para nosotros y buena y agradable obviamente a los ojos de Dios, nuestra vida va a ser muy diferente. Así es, y hay como una escala. Los pensamientos los recibe nuestra mente, no nuestra mente controla los pensamientos. O sea, recibimos los pensamientos, recibimos cerca de 2000 pensamientos por minuto, pero nosotros tenemos que entender que cada pensamiento que nosotros recibamos se va a convertir en una emoción y esa emoción va a generar una actitud. Y es por eso que tenemos que vivir por fe, no por emoción. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión, ¿qué es lo que queremos pensar? ¿Cómo lo queremos pensar? Y si viene un pensamiento de no vas a poder hacerlo, esos son los pensamientos que más recurrentemente, no lo vas a lograr, no te van a tomar atención, eso que estás proponiendo es ridículo. O sea, cuando vienen estos pensamientos derrotistas, vamos a llamarlos así, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiarlos, tenemos que cambiarlo por un pensamiento de éxito, por una predisposición positiva. ¿Para qué? Para que podamos lograr lo que ni siquiera nos hemos imaginado lograr. Si queremos tener la mente de Cristo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos seguir teniendo pensamientos de derrota y decir, tengo la mente de Cristo. No, definitivamente no. Para poder tener la mente de Cristo tenemos que saber cómo pensaba aquí en la tierra Jesús, porque todavía está vivo, pero cómo pensaba, cómo resolvió las situaciones, cómo caminó, cómo habló, y ahí están ahí está desde el Génesis hasta el Apocalipsis la vida de Jesús. Toda la escritura habla de Jesús. Tenemos que conocerla, tenemos que tener el conocimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Definitivamente. Y no solamente nos va a ayudar para tener una buena relación con el Señor, sino nos va a dar una lección de vida, porque el Señor nos da vida eterna y sabemos que vamos a ir con Él cuando caminemos de acuerdo a su palabra. Pero también Él quiere estar con nosotros aquí mientras estamos en esta tierra. Y eso nos va a ayudar a tener una mejor vida, a ser mejores personas, mejores familias, mejor sociedad. Así es, y por favor, que podamos entender que nuestro pensamiento no lo maneja nadie. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros pensamientos y de esos pensamientos, las actitudes que tenemos. No es... Obviamente sí hay situaciones espirituales que no las minimizamos ni muchísimo menos, pero en medio de una situación espiritual también puedo tener un pensamiento de victoria, porque si Cristo venció y Cristo vive en mí, yo soy más que vencedor. Sí, entonces tenemos que actuar de acuerdo a los pensamientos que Dios quiere que tengamos. Si Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pero nos dará el fin que nosotros esperamos. Excelente.